Listo. Bueno, vamos a revisar entonces lo que son las integrales múltiples. En esencia, nosotros traemos un recorrido de cálculo que arrancamos con integración en una variable. Y habíamos dicho que la integral definida, ¿qué significa? ¿Qué es la integral definida? ¿Se acuerdan? Uh-huh. ¿Recuerdan que un día les dije que les iba a volver a preguntar al inicio del curso? Pues llegó el día. ¿Qué es una integral definida? ¿Quién se acuerda? La región bajo la curva. No. Una diferencia de áreas. Ajá, una diferencia de áreas. ¿Qué áreas? Uh-huh. Pilas, pilas. Sobre y bajo la curva. No, no es el área bajo la curva. ¿Cómo es la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Qué es la integral definida? La misma pregunta que les hice al inicio del curso. Uh-huh. Nadie. Ya un compañero dijo que era diferencia de dos. Pero de dos áreas. ¿Pero qué áreas? ¿Quién ayuda? El El área área entre los delimitada, ejes y las rectas. Entre los ejes y las rectas. No. el área delimitada es de un punto A a un punto B desde la función hacia el eje X. Bueno, sobre el eje. No. Yo no me recuerdo de aquel montón de rectángulos. Ajá. Vamos cerca. Entonces sería la suma de las áreas de todos esos rectángulos que se aproximan a la función. No. Licenciado, Ajá, ajá. que da como resultado dos áreas, una bajo el eje X y otra bajo el eje Y. No. Pero andan cerca. Ya mencionaron los ejes. Ya mencionaron diferencia de dos áreas. Ya mencionaron los ejes. Ajá. Ya andan cerca. La diferencia de dos áreas, la primera sobre el eje X y la segunda sobre bajo el eje X. Correcto. Eso es literal definida. Es la diferencia entre dos áreas. El área sobre el eje X menos el área abajo del eje X. ¿Estamos? Esa era inicialmente nuestra integración en X. Ya sabemos que si cambiamos la integración a Y, pues es el área a la derecha de Y menos el área a la izquierda de Y. Cheque. Pero esa idea la vamos a tratar de extender. ¿Recuerdan ustedes, como el compañero lo mencionó, tal como su compañero lo dijo? Ahí dijimos que habían unos rectángulos. Bueno, para generar los rectángulos tomábamos desde A hasta B y partíamos el intervalo en subintervalos. Yo les mencioné que eso le llamábamos partición. Aquí también tenemos una partición, solo que la partición es de una región. Es decir, esto que va a aparecer por acá.
Miren, aquí estoy trabajando con una región rectangular. Ya luego vamos a pensar en la general. Entonces, ¿qué está sucediendo por aquí? Si se fijan, más bien voy a hacer otra cosa. En una variable, nosotros decíamos, vamos a particionar la línea. Aquí estoy particionando un rectángulo. El rectángulo que tiene como base B menos A y como altura D menos C. O la región dada por el intervalo cerrado AB cruz el intervalo cerrado CD. Esto es la región R. Entonces, si lo queremos ver como una región R, es el que me dicen ahí es AB cruz CD. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo o mallando mi región rectangular. Y si notan, se forman subrectángulos. Se ponen tantos rectángulos de tal manera que la diagonal de estos rectángulos tienda a 0. O sea que vamos a rellenar de rectángulos infinitos esta región. Una vez que nosotros rellenamos de rectángulos, ¿qué va a pasar? Ojo, ¿verdad? Hacemos la misma historia. Teníamos el intervalo, lo partíamos. Si quieren voy haciendo esa comparación para que se ubiquen. Teníamos la línea y nosotros comenzábamos. Listo, vamos. Tenemos A y B. Y de ahí decíamos, voy a particionarlo aquí. Y luego, no, voy a particionarlo más. Y así nosotros empezábamos a generar partición. La misma historia, solo que en una región. Entonces vamos a mallar esto. Cheque. Después decíamos, voy a escoger un punto en cada uno de los subintervalos. Aquí voy a escoger este, voy a escoger este, voy a escoger este. Aquí en algunos tomábamos el extremo, intermedio, escogíamos un punto cualquiera, ¿recuerdan? Y de ahí nos íbamos a la función, voy a trazar una función aquí. Y decíamos, me voy a llevar esto ahora a la función. Me voy a llevar cada uno de esos a la función. Y después estas eran las alturas de los rectángulos. Y empezábamos nosotros, voy a tener este rectángulo. Y más o menos esa es la historia que hacíamos nosotros. Teníamos rectángulos. Miren. Y entonces eso hacíamos en una variable. Ahora, aquí hacemos exactamente la misma historia. Voy a quitar esto. ¿Qué va a pasar con esta cosa? Esperen, vamos a darle un poquito más. Tenemos que al particionar la región, miren, se escoge un punto cualquiera dentro de cada región. Entonces nosotros ahora vamos a seleccionar puntos. Dentro de cada región. No importa qué punto escojamos. Y estos puntos van a ir a la superficie. Dichos puntos me van a permitir dar las alturas de paralelepípedos que van a estar con la base en el plano XY, que van a tener bases en cada uno de estos subrectángulos y altura las imágenes que tenemos de cada uno de los puntos que puse en color azul con la función. Entonces, ¿qué va a suceder?
Geométricamente hablando, va a pasar algo como lo que me aparece aquí. Miren, tenemos la superficie, tenemos la partición, tenemos el paralelepípedo. Miren. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a rellenar de paralelepípedos todo este sólido que se está formando acotado por el plano XY y la superficie. Entonces vamos a ver situaciones como esta, y entre más rectángulos tengamos en la partición, mejor va a ser la aproximación. Miren, entre más rectángulos noten, mejor va a ser la situación. Entonces me voy a llevar esta porcioncita de acá. Híjole. Déjame quitar esto un ratito para borrar esto. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos ver, o esto es lo que se pretende al momento de irnos a formar la imagen. Ahí vemos el paralelepípedo. Bueno, no se mira ahora. Entonces solo voy a escribir eso. R es el intervalo AB, cruz, CD. Entonces, aquí vemos. A medida nosotros damos más rectángulos, miren las particiones, ¿qué es lo que van a hacer? Entre más rectángulos tenga la partición, más cerca vamos a estar nosotros de lo que perseguimos. Entonces, ¿qué es nuestra famosa integral doble? Nuestra integral doble es esto. Miremoslo así. Es la sumatoria de los productos de la imagen por los delta áreas, de tal manera que esta norma tienda a cero. Esa norma la definen como la diagonal del rectángulo. Si la diagonal del rectángulo de la partición, me refiero a esta partición de acá, es cero, es porque el número de rectángulos es infinito. Entonces, aparece cualquiera de estas dos. Entonces, esto es nuestra integral doble. Nuestra integral doble la podemos ver como esto, como esto. Entonces, voy a llevarme esta expresión de aquí. Esto. Que es igual o equivalente a esto de acá. Y esto a su vez es equivalente a esta. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos que esto es igual y esto es igual. En el delta A hay, o puede ser dos cosas, puede ser dy de x o de x de y. Entonces, esto es la integral doble. Esto, numéricamente hablando, esto es. ¿Qué significa la integral doble? Ya vieron que cada uno de estos valores son imágenes. Esas imágenes pueden ser positivas
o pueden ser negativas. Entonces va a suceder algo similar. La integral doble sobre la región R de manera general de una función f de x, y diferencial de área es volumen sobre plano XY menos volumen bajo el plano XY. Por esa razón, nuestra integral doble puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. ¿Cuándo va a ser positiva? Cuando el volumen sobre el plano XY sea mayor que el volumen bajo el plano XY. ¿Cuándo va a ser negativa? Cuando el volumen bajo el plano XY sea mayor que el volumen sobre el plano XY. ¿Y cuándo va a ser cero? Cuando ambas volúmenes sean iguales. Check. ¿Se entendió la idea? Jovencitos. Entonces, el delta A es el área de aquel montón de rectángulos visto No. desde arriba. Es el área de uno de ellos. De uno de ellos, sí, De uno de pero ellos. como acaba subiendo, vaya representando otro rectángulo. El delta A es este. El delta A puede Ajá. ser delta Y por delta X o delta X por delta Y. Ese es el delta A. Es el área del rectángulo yésimo. Nada más. Eso representa el delta A. Así como está aquí. ¿Lo ve? Aquí abajo. Ujú. Entonces, como aquí nosotros estamos rellenando de infinitos rectángulos, se toma uno de ellos y lo denotamos por DA. Nada más, donde DA es de X por DY o de Y de X. Ya vamos a entrar en detalle con eso de los límites, con eso del orden de integración y eso. Cheque. ¿Me captaron? Cheque. Listo. Entonces, eso va a representar nuestra integración múltiple. Ahora, vamos a ver qué pasa. Aquí me dicen integrales dobles como volúmenes. Antes de meterme en la aplicación, me voy a ir a regiones generales. Igual el teorema de Fubini es mejor verlo de manera general. Este es el teorema de Fubini en la primera forma. Este sí valdría la pena verlo, pero no es el general, ¿verdad? Ya vamos a ver qué sucede de manera general. Es que aquí pareciera, ojo, aquí pareciera que al intercambiar el orden, porque a esto le llamamos orden de integración, a de X de Y de X, le llamamos orden de integración. ¿Qué significa? Que en este caso, primero integro respecto de X y por último respecto a y aquí lo contrario, primero respecto de Y y por último respecto a X. Pero este cambio es así de sencillo si la región es rectangular, pero en el caso de una región ya general, la historia no es que es difícil, pero tampoco es tan directa. Entonces ya les voy a explicar qué sucede. Este es el caso simple, digamos, en una región rectangular. ¿Qué pasa en una región general? Cuando nosotros estamos trabajando con regiones generales, tenemos una región de este tipo, miren, se hace la misma partición. Esta partición se escoge un punto. Luego de seleccionar este punto, creo que aquí mismo el libro hace un paralelepípedo. Ajá, tiene esto, miren que es un paralelepípedo. Entonces me voy a llevar esta figura de acá.
La misma historia. Ahí tenemos la región, tenemos el punto, tenemos la altura del paralelepípedo y después hacemos lo mismo, rellenamos de subrectángulos toda la región R. Entre más rectángulos tenemos, mejor es la aproximación de este volumen que estamos viendo de una superficie que está posicionada sobre el plano XY. Entonces, el teorema de Fubini general lo tenemos de esta forma. Algunas anotaciones importantes del teorema de Fubini. Si notan, el orden de integración que tenemos aquí es de y de x, aquí es de x de y. En este caso, mi elemento diferencial, que es el que yo aprendí a posicionar en la primera parte del curso, está perpendicular a x. ¿Por qué? Porque se va a mover de A a B y la altura del diferencial está dada por los límites de integración en y. Entonces, esto me dice el movimiento del elemento diferencial y está la altura. Entonces, los límites de integración de la integral doble describen la región R, tal y como nosotros hemos aprendido desde cálculo 1. Luego aparece en el integrando una función que es la superficie y todo esto internamente, ¿qué hace? Esto, rellena de rectángulos nuestra región R delimitada por AB en el movimiento del intervalo del elemento diferencial y cuya altura va a estar dada por F de, bueno, creo que se llama aquí G y H, no, G1 y G2, por G1 abajo y G2 arriba. Ya les voy a mostrar la región correspondiente a la primera integral y la región correspondiente a la segunda integral, porque creo que no salen aquí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos nuestra región R. Nuestra región R va a estar descrita por los límites de integración. Lo mismo con esta. Esto describe la región cuyo elemento diferencial perpendicular al eje Y se mueve de C a D y tiene por altura desde H1 hasta H2, o mejor dicho, de H2 a H1. Esa va a ser la altura del elemento diferencial. ¿Cómo vemos esto nosotros? Ya en un gráfico. ¿Visto en un gráfico? Solo voy a revisar si no está. Si no hay algo que lo represente por acá. Vamos a ver. Bueno, aquí se puede ver. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la parte 1. Y aquí tenemos la parte 2. ¿Qué puedo resaltar de aquí? Bueno, recuerdan que les mencioné el elemento diferencial, ¿verdad? Yo les había dicho que el elemento diferencial en este caso es perpendicular a X. Ahí tenemos nosotros nuestro elemento diferencial. Miren, perpendicular a X, el elemento diferencial se mueve de A a B, de altura de G1 a G2, ya saben, arriba menos abajo, y superiormente acotado por la superficie Z igual a F de XY.
Luego, aquí tenemos la misma historia. Superficie acotada superiormente z igual a f de xy. Mi elemento diferencial ahora es perpendicular a y, se va a mover de C a D y va a estar acotado por H2 a la derecha menos H1. Entonces, la posición del elemento diferencial va aquí. Miren. Entonces ahí tenemos nuestro elemento diferencial. Entonces, en este caso el planteamiento es, recuerde, de C a D es el recorrido de mi elemento diferencial. La altura del elemento diferencial es H2 menos H1 y está acotado, que esto ven el integrando por la superficie Z igual a F de XY. Entonces, ahí tenemos nosotros el planteamiento de esta y de esta. ¿Se entendió la idea del planteamiento? Jovencitos, ¿me captaron la idea? Sí, Ahora, para que una integral doble esté bien planteada, tenemos que fijarnos en lo siguiente. Siempre los límites de la variable interna van a depender de las variables exteriores. En este caso, estos límites de integración dependen de la variable que sigue. Miren, dependen de X. Estos límites de integración dependen de la variable que sigue. Dependen de Y. Si fuesen más variables, entre más adentro usted va con las integrales, que por cierto les llaman integrales iteradas, porque primero usted calcula lo que está aquí en la variable X o en la variable Y, después de integrar esto pasa a integrar la que sigue, que es la externa. Entonces, en una integral triple, por ejemplo, los primeros límites, dependiendo del orden de integración que tengamos, van a depender de las variables que no se contemplen acá. Aquí como hay dos, si esta depende de X, entonces los límites de integración dependerían de Y. Pero si aquí fuese Z, por ejemplo, entonces los límites de integración de Z dependerían de X y de Y. ¿Estamos? Entonces, más o menos, esa es la idea en el caso de integración múltiple. ¿Check? Así nosotros sabemos que nuestra integral está bien planteada, pero eso lo vamos a entender mejor cuando estemos trabajando con las triples. Aquí están las regiones y eso. Entonces vamos a revisar el libro. En el caso de las integrales dobles, creo que aquí aparecen las aplicaciones. Vamos a ver. Ya me voy a meter en el lío de cómo obtener los límites de integración, porque ahí hay que detenernos un poquito. Aquí tenemos propiedades de las integrales dobles. Si recuerdan, estas son muy parecidas a las que nosotros conocemos de una variable. Uno, si hay una constante multiplicando un integrando, la constante sale del integrando y se integra. Si tenemos suma o diferencia de funciones en el integrando, es la suma o la diferencia de las funciones, de las integrales, perdón. En este caso, la denominación también se cumple en una variable. Nosotros tenemos, si la función es positiva,
entonces la integral doble va a ser positiva en la región R. Y si una función es mayor que otra en una región R, también las integrales dobles van a ser mayores. Eso es lo primero. Estas propiedades nosotros ya las conocemos de cálculo 1. Así que prácticamente solo extendemos. Bueno, sí, de cálculo 1. Esta sí es interesante. Esta cambia un poquito. Entonces, esta sí la voy a manipular aparte. Y no solamente voy a trabajar o voy a traer la propiedad, sino que me voy a traer el gráfico. Porque el gráfico me dice esto que es la propiedad de aditividad. Entonces, la propiedad de aditividad me dice lo siguiente. Si yo tengo una región R que está formada por R1 y R2, así como lo pueden ver aquí en la región, todo esto es R, pero la unión de estos dos da R y la intersección me da esta línea punteada, o sea, no se solapan o traslapan, que es la misma historia. Entonces, la integral doble sobre R de f de xy diferencial de área es igual a la integral doble sobre R1 más la integral doble sobre R2. Entonces, ahí nosotros vemos la propiedad de aditividad. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde lo vamos a utilizar? Hay un ejercicio que nosotros estamos trabajando en una región, pero la podemos particionar en dos. Aquí usamos un orden de integración y aquí usamos otro orden de integración, porque eso se puede hacer, porque ustedes tienen problemas independientes. Entonces, en ocasiones, cuando tenemos regiones de ese tipo, que podemos hacer una partición de la integral, entonces lo particionamos en regiones cuya unión me da el universo, que sería en todo caso la región de integración R, y cuya intersección entre las sucesivas es que solo coinciden en el borde o en la frontera o en una de sus fronteras. Eso para que lo tengamos pendiente. Ya si las regiones se solapan o traslapan, la historia pues ya no aplicaría, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá? En la práctica vamos a entender más esa de aditividad. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Ah, las aplicaciones directamente. Las aplicaciones de las integrales dobles son, bueno, tenemos varias aplicaciones, pero las dos que me interesan a mí es área y volumen. Creo que tal vez sale sólido, sale en la región. Uno es esto, que es el área. El área de una región plana, cerrada y acotada R es esto, cuando la función es 1. Esta es una de las aplicaciones de las integrales dobles. Aquí pues no tengo que mencionar nada. Solo sabemos que si en una integral doble el integrando vale 1, esto me da el área de la región R. Esto correspondería al área de R, ¿verdad? Y 2, la otra aplicación es volumen. Pero creo que volumen, no está ahí. El volumen se lo voy a explicar yo acá. Les voy a dar esta acá. Área de la región R.
Ahora voy con el volumen. Volumen del sólido S. Ese sólido S que yo me refiero es el siguiente. Voy a intentar dibujar ese sólido extraño. Aquí tengo una superficie. Aquí tengo una superficie. Esta superficie le voy a llamar Z igual a F superior. A depender de XY. Inferiormente, inferiormente tengo otra superficie. A esta le voy a llamar Z igual a G inferior. Depende de XY. Entre ellas yo tengo una región R. Una región general R. Esa región general R tiene proyecciones hacia la superficie superior y hacia la superficie inferior. Entonces nuestro sólido está delimitado por, prácticamente esto sería nuestra región transversal. Una región transversal es un corte del sólido S. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta es mi región R. Esa región R es una sección transversal del sólido. Nosotros tenemos el sólido y lo cortamos. Entonces, digamos que estas cosas, pues aquí estoy intentando que se vea, bueno, el sólido es mentira, no lo puedo dibujar, pero lo que quiero es la idea de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo superiormente una superficie, inferiormente otra superficie, y este es un corte del sólido. Entonces, al tener ese corte, esta se convierte en nuestra región de integración. Entonces, nosotros con integrales dobles podemos calcular el volumen de este sólido. ¿Cómo? Entonces, el volumen del sólido S, volumen de S, es igual a la integral doble sobre la región R de la función que está arriba menos la función que está abajo diferencial de área. Esta sería la aplicación para el cálculo de volumen con integrales dobles. ¿Se entiende la idea? Sí, Listo. Entonces, esas son las aplicaciones de las integrales dobles para calcular área y para calcular volumen de un sólido que está acotado superiormente por F, inferiormente por G y cuya sección transversal es R, o cuya área de la sección transversal es R. Entonces, la integración se hace en esa región transversal. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá.
Pues ahí ya nos sería pasarnos a coordenadas polares, pero vamos a salir primero de la 15.2. Entonces, lo primero que les voy a explicar es cómo sacar los límites de integración. Eso es lo primero que les voy a explicar. Aquí voy a aprovecharme de estos 4 gráficos que tengo. Voy a aprovecharme de estos 4 y de ahí ustedes, de lo que aparece por acá, ustedes lo van a seleccionar y yo les voy a explicar cómo sacar límites de integración. Luego les voy a explicar cómo evaluar integrales dobles y de ahí a cambiar de orden de integración e integrar. Luego me voy a meter un poquito de área, volumen, con sólidos, sin sólidos. Y de ahí eso sería todo de las dobles. Primero me voy a centrar en estos 4. Entonces, voy a hacer ambos planteamientos. Ya sé, mejor para que... Ahí. Como voy a hacer ambos planteamientos, entonces, primero voy a tomar, o voy a suponer que estoy escogiendo un elemento diferencial perpendicular a X. Después voy a seleccionar un elemento diferencial perpendicular a Y. Aquí la función que voy a ubicar en el integrando es f de x, y. Entonces, ¿cómo va a ser la historia? En el orden de integración que voy a trabajar, si mi elemento diferencial está ubicado así, es en el orden de y de x. Entonces necesito saber hasta dónde va este número de acá. Este número es 2, porque 2 a la 3 es 8. Esto es 8. Lo mismo sé por acá. Este número es 2. Y este 8. Entonces, el orden de acá es dy de x y el orden de aquí es dx de y. Ahora sí, la integral doble sobre la región R de la función f de x, y diferencial de área, en este caso sería integral de 0 a 2, que es el movimiento que va a tener mi elemento diferencial en X, de la integral que va de y igual a x al cubo inferiormente, superiormente está acotado por y igual a 8, f de x, y, diferencial de y, diferencial de x. Con este de acá, la integral doble sobre R, f de x, y, diferencial de área es la integral que va de 0 a 8, que es, mire, el movimiento de mi elemento diferencial, y la altura de mi elemento diferencial es 0, que es x0, hasta x igual a la raíz cúbica de y. F de x, y, diferencial de x, diferencial de y. Mire. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
¿Se entendió la idea con el problema en ambos planteamientos? Lee, ¿podría repetir la segunda? Cuando toma el diferencial con respecto al eje Y. Ajá. Aquí lo que tengo es que mi elemento diferencial se va a mover desde 0 hasta 8. Y la altura va a estar desde x igual a 0 hasta x igual a la raíz cúbica de y. Por eso va de esta forma. De 0 a la raíz cúbica de y, f de xy, de x de y. Listo, gracias. ¿Cheque? Sí, Lee. ¿Alguna otra duda? Dick, ¿Sí? entonces el primer término de integración sale de en qué espacio se mueve el diferencial, ¿va? ¿De dónde hasta dónde? Sí. Entre los valores. Y el Y otro, la segunda, y la interna es ¿cómo se llama? Es la altura del elemento diferencial. dele. ¿Te parece lo de sólidos de revolución, man? Lo que aquí es una sola expresión. Algo así. Correcto, se parece, porque recuerde que nosotros nos metimos tanto en el lío de poder describir las funciones, perdón, de poder describir las regiones que vamos a rotar, que nosotros al ver una integral doble automáticamente lo asociamos con sólido en revolución. Por lo mismo, a ver si estamos bien, estamos en sintonía. Y en efecto, ustedes, porque recuerde, aquí estoy haciendo dos planteamientos. Quizás la pregunta del millón es, así como en los límites, ay, entonces, ¿cómo se hacen? Aquí la historia es que nosotros vamos a seleccionar el orden de integración que más nos convenga. ¿Y cuál es el que nos conviene más? Nos va a convenir siempre más cuando tengamos la menor cantidad de integrales. Y ya nosotros sabemos cómo obtener la menor cantidad de integrales, por lo mismo que aprendimos de sólidos en revolución. Ya sabemos cómo ubicar nuestro elemento diferencial, si perpendicular a X o perpendicular a Y. Pero aquí no solamente vamos a depender de cómo tener la menor cantidad de regiones, sino de los que tenemos en el integrando, porque si en el integrando obtenemos un integral muy difícil, tal vez en este orden de integración, procedemos a cambiar de orden de integración, pero tal vez este nos genere dos integrales, pero integrales más sencillas. Entonces nos vamos con este, aunque tengamos dos. Pero ya nosotros asociamos bien los límites de integración por lo mismo, porque en sólidos en revolución, si lo comprendimos bien, entonces esto se nos va a hacer mucho más fácil todavía. Check. Voy con la segunda región. Es una recta, es más sencilla, ¿verdad? Misma operación. Voy a tomar elemento diferencial perpendicular a X y elemento diferencial perpendicular a Y. Para eso,
Ocupo tener bien claro mis límites. Esto es x igual a 3. Entonces, esto es y igual a 6, ¿verdad? Lo mismo acá. Esto es 6. Esto es 3. Esta es y igual a 2x. Aquí tenemos x igual a y medios. Entonces, el orden de integración a utilizar acá es dy de x, y en este caso, dx dy. Entonces, nuestra integral doble sobre la región R, tomando esta función diferencial de área, va a ser igual a la integral que va de 0 a 3. Miren, es el recorrido de mi elemento diferencial y la altura es desde y igual a 0 hasta y igual a 2x, f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Miren acá. Integral doble sobre R, f de xy, diferencial de área es integral de 0 a 3, perdón, de 0 a 6, de la integral que inferiormente va de y medios a x igual a 3, f de xy, diferencial de x, diferencial de y. ¿Alguna inquietud? Ninguna. De estas dos, ¿qué región les gustaría que les planteara yo? La otra la van a hacer ustedes. ¿Cuál prefieren para ustedes y cuál les planteo yo? Planteé la 11. Yo planteo la 11, entonces a ustedes les toca trabajar la 12. Igual lo van a hacer en este momento, ¿verdad? La misma idea. Voy a ubicar mi elemento diferencial perpendicular a X. Mi elemento diferencial perpendicular a Y. Voy a describir bien la región. Esto es y igual a 3x. Esto es y igual a x cuadrado. Este par ordenado es 1, 1. ¿Ah? No, no es 1, 1. No miento, no estoy mintiendo. Es raíz de 3. Se intersecan en 3. En 3. Vamos a ver. Ah, sí, cierto, porque queda x cuadrado igual a 3x. Qué terrible soy. X igual a 0, 1 y x igual a 3, ¿verdad? Cheque. Qué mal ando. Son los nervios. 3. Este es ¿Qué lo 9. tiene nervioso, Lick? ¿Ah? ¿Qué lo tiene nervioso? Pucha ustedes, hombre. Vamos a ver. Aquí. Aquí voy a cambiar las funciones. 3. 9. Y igual a 3x, y igual a x cuadrado. Esta recta es x igual a y sobre 3. Y la curva es x igual a la raíz de y.
Permítanme un segundo, niños. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Recuerde, este va a ser el orden de integración de y de x, este de x de y. Ya saben, por último va el eje de la variable al cual el elemento diferencial es perpendicular. Perpendicular a x de x. Entonces, la integral doble sobre la región R, f de x, y diferencial de área, es de 0 hasta 3 de la altura del elemento diferencial, inferiormente x cuadrado, superiormente 3x, función f de x, y, diferencial de y, diferencial de x. Aquí la misma historia. Integral doble, región R, f de x, y, diferencial de área, igual. Aquí es de 0 a 9, integral, inferiormente y sobre 3, superiormente raíz de y, f de x, y, diferencial de x, diferencial de y. ¿Cheque? ¿Estamos bien? Cheque. Y ahora van ustedes. Miren. Entonces, me gustaría que se enfocaran en uno de los dos planteamientos. Y el primero que la tenga planteada, que la mande al grupo. El grupo que pertenezca, que la mande, que me avise. Cuando ya tenga ambos planteamientos, yo voy a intercambiar las imágenes y listo. Entonces, voy a pausar un ratito la grabación mientras ustedes intentan plantear eso. Vamos a seguir grabando. Ya nuestro compañero Marcelino nos envió. Voy a ubicar el elemento diferencial aquí perpendicular a X. Y luego aquí lo voy a enviar, lo voy a ubicar perpendicular a Y. Voy a marcar bien la delimitación. X igual a 2. Este a pesar que no lo ocupo, pero lo voy a marcar bien. El cuadrado. El cuadrado, Y1, 2, estamos bien. Ah, esto sería, en todo caso, X igual al logaritmo de Y, ¿verdad? Esto es X igual a 2, estamos bien, listo. El orden de integración aquí es de Y de X, aquí es de X de Y. La integral doble entonces, la integral doble sobre R, f de x, y,
diferencial de área va a ser igual a la integral que va de 0 a 2 de la integral altura y igual a 1, y igual e a la x, función f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Lo mismo por acá. Integral doble r f de xy, diferencial de área. Se nos va a quedar integral de y igual a 1 a e cuadrado, tal y como su compañero lo envió, de inferiormente logaritmo natural de y a x igual a 1. Perdón, 2 f de xy, diferencial de x, diferencial de y. En nuestro caso, sin importar la forma o el orden de integración y calculemos nuestra integral doble, ambos resultados deben dar lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Quiero que revisemos estas regiones que me dan del 13 al 18. Y vamos a seleccionar dos de acá. ¿Cuáles llaman la atención? Y la diferencia con las anteriores es que no hay gráfico. ¿14 o 17, Lee? Cualquiera. 14 o 17. Blake podría poner la página anterior. La anterior. Esta. Sí. Ya, Lee. ¿Están de acuerdo que sea el 14 y el 17? Me dijo el compañero. Jóvenes, Sí, está bien. dele. Entonces la primera región, la que me va a interesar es esta parte, miren.
Vemos que esta va a ser mi asíntota vertical. Entonces, aquí continúo, aquí abajo. No voy a hacer la otra parte porque no me conviene. Entonces, esto es y igual a 1. ¿Por qué sé que eso vale 1? Porque este es pi cuartos. Y la tangente de pi cuartos es 1. Ahí. Entonces, automáticamente tengo acotada por la curva y estas dos rectas. Entonces, la región está acá. En esta partecita de aquí. Cheque. La curva y igual a tangente de x igual a 0, y igual a 1. Es la que queda encerrada entre todas. Entonces, si tomo un elemento diferencial perpendicular a x, la integral doble sobre la región R de f de xy, diferencial de área, va a ser integral de 0 a pi cuartos de la integral de tangente de x a y igual a 1, f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Y si considero un elemento diferencial perpendicular al eje y, la integral va de 0 a 1 de x igual 0 a x tangente inversa de y, f de xy, diferencial de x, diferencial de y. ¿Se entendió la idea? Jóvenes. Sí, Leo. Sí, Lick. Vamos a hacer el 17. 17 son 3 rectas. Ujú. Entonces y igual a x. Primero voy a sacar el punto de corte. X es igual a 3 menos 2x. X vale 1. Así que este es 1. En 1 valen 1. Entonces las rectas voy a trazarlas.
Con la línea igual a X. Me va a tocar bajar esa cosa. Este es 1.5. Si la X vale 0, la Y vale 1.5, entonces trazo la otra línea y pasa por el punto. Miren, esta es Y igual a 3 menos 2X. Y igual a X. X igual a 0. Entonces la región es esta. Entonces de acá tenemos las rectas. Este valor de aquí es 3 porque es el intercepto en una de ellas. ¿Y qué va a suceder? Si tomo un elemento diferencial perpendicular a X, la integral doble sobre la región R, f de XY, diferencial de área, es la integral que va de 0 a 1, acotada superiormente por 3 menos 2X, inferiormente por Y igual a X, f de XY, diferencial de Y, diferencial de X, pero si tomo la integración perpendicular a Y son dos integrales. Entonces la primera va de 0 a 1. Esta es X igual a Y. Esto de aquí es X igual a 1/2 3 menos Y. Entonces, la primera va de 0 a 1 de la integral de 0 a Y, f de XY, diferencial de X, diferencial de Y, más la integral de 1 a 3, 0 hasta 1/2, 3 menos Y, f de XY, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Se entendió la idea, jóvenes? Sí, Y vamos a ver si es cierto que entendieron la idea. Quiero que calculen esta, que hagan el mismo planteamiento bajo ambos órdenes de integración. Puede volver a la página anterior, Lick. Voy. Vamos a ver, voy a graficar primero. Voy a sacar el corte entre la parábola y esta recta.
Entonces tengo x igual 2 y x igual a menos 1. Estos dos puntos van a cortar. Entonces, en 2 vale 4 y en menos 1 vale 1. Y trazo la recta. Y la parábola va más o menos así. Pero yo solo veo dos integrales perpendicular a y, no 4. Perpendicular a x va de 1 a 2. Superiormente, y igual a x más 2. Inferiormente, y igual a x cuadrado. Estas son líneas punteadas. Entonces, este integral doble sobre la región R, f de x, y diferencial de área es la integral de menos 1 a 2 de la integral superiormente tiene x más 2, inferiormente x cuadrado, f de x, y, diferencial de y, diferencial de x. Ahora, si decido tomarla perpendicular a y, entonces esto es x igual a la raíz de y. Y esta de aquí abajo es x igual a menos la raíz de y. Este punto es 1. Y luego de 1 hasta 4 está la recta y la curva, porque la región encerrada es esta. Entonces, perpendicular a y sería la integral que va de menos 1 a 1, perdón, de 0 a 1, de inferiormente menos la raíz de y hasta la raíz de y. F de x, y, diferencial de x, diferencial de y, más la integral que va de 1 a 4, inferiormente la recta, que es x igual a y menos 2, y superiormente a la raíz de y, f de x, y, diferencial de x, diferencial de y. ¿Estamos bien? ¿Se entendió la idea? Sí,
¿Sí? El compañero aclaró la duda. Sí, Lick. Cheque. Ahí no podría, es que como en la primera, clic, ¿Sí, sí? yo la tengo así, solo que en vez de ponerle menos raíz de y, la dejé desde 0 hasta raíz de y, porque pensé que podría, como es simétrica, pensé que podría ponerle el 2 acá. Pero Ah, no eso es que el problema de la simetría es que tiene que haber simetría en este. Pero no, sí, ahí tendría que sí, aplicar en ambos lados. correcto. Porque de Ok. lo contrario no es simétrica. Porque si usted pone un plano inclinado acá, arriba, sí, imagínese que usted aquí arriba tenga un plano inclinado donde esto es más bajo que este, entonces ya no es simétrica. El sólido no es simétrico. Ok. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo qué sólidos serían simétricos? Una parábola, un paraboloide, una esfera, Ah, eso sí. una parte superior de una esfera, eso, así. Ok. Ya un cono, ahí un cono podría ser, pero imagínense una casita, por ejemplo, que del eje Y venga hacia abajo con una inclinación y que del eje Y venga hacia acá, pero con otra inclinación, ahí ya no es simétrico y es una superficie. Ok. Ok. Es que Bien. tengan mucho cuidado con la simetría, aquí uno puede equivocarse fácilmente con simetrías en esta parte. Yo si no estoy seguro de la simetría, no la calculo, porque al final podemos incurrir en errores. Cheque, ¿alguna pregunta? Ahora, ya eso no lo vamos a ver hoy, pero se lo voy a comentar. Viene la historia en donde nosotros obtenemos de las integrales las regiones, pero eso lo vamos a poner en práctica cambiando de orden de integración. Entonces, mañana les voy a explicar cómo cambiar de orden de integración, cómo moverme del orden de integración de y de x a de x de y por qué me voy a mover. Y vamos a integrar. Cheque. Entonces, mañana hacemos eso. Ahí hay varios problemas de inversión de orden de integración y ya del cálculo de orden de integración. Y ahí solo me dedico a estar calculando volúmenes y áreas para salir de esto y entrar con coordenadas polares y más o menos hacer una introducción a las cilíndricas. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Listo, Lick. Listo. Éxitos en su examen, jovencitos.